Buenas tardes, mi nombre es Jesús Ventura, soy su compañero de noveno semestre y junto con mis compañeros vamos a exponer la clase correspondiente a la composición del tejido sanguíneo. Bueno, pues primero que nada, ¿qué vamos a ver en esta clase? Vamos a ver fundamentalmente primero una breve introducción, después los elementos que conforman al tejido sanguíneo, que empezamos por el plasma, y después los elementos formes, que son los eritrocitos, leucocitos y plaquetas, que los iremos viendo más a detalle. Si llegan a tener cualquier duda, no entienden alguna palabra o lo que sea, siéntanse libres de levantar su mano o abrir su micrófono y preguntar, que pues para eso estamos. Bueno, y ahora sí, en la introducción, tenemos primero la sangre. ¿Qué es la sangre? Pues la sangre es un líquido generalmente alcalino, tiene un pH de 7.4, ligeramente alcalino, con un pH de 7.4, es viscoso, de color rojo brillante a oscuro. Es una variedad especializada de tejido conectivo de consistencia líquida que forma parte del sistema cardiovascular y nos va a representar aproximadamente el 7% del peso corporal. El volumen total de sangre en un adulto es aproximadamente 65, de un adulto 65 kilogramos es de aproximadamente 5 litros. Durante toda la vida está en circulación a través de los vasos sanguíneos por acción del bombeo del corazón. De esta manera actúa como medio de transporte que lleva a los tejidos las sustancias esenciales para procesos vitales y recoge de estos los desechos del metabolismo celular. ¿Y qué funciones tiene este tejido? Bueno, pues tenemos varias funciones. Primero es el transporte de nutrientes, que es desde el tubo digestivo hacia todas las células del cuerpo, y la descarga subsecuente de los productos de desecho de estas células en órganos específicos para su eliminación. También el transporte de numerosos metabolitos, productos celulares como hormonas y moléculas, y electrolitos hasta sus destinos finales. También está el transporte de elementos formes hacia las diferentes partes del cuerpo para que lleven a cabo cada una de sus funciones. Contiene agentes humorales y celulares que van a participar en los mecanismos de defensa del organismo y participa en el control de la temperatura corporal, al igual que en la conservación del equilibrio ácido-base y osmótico de los líquidos corporales. Después les puse este breve esquema. Bueno, son dos. En el primero, pues para las personas que son del primer semestre, pues primero tenemos que los tejidos conectivos, como lo han visto en histología, tenemos que la sangre entra dentro de la categoría del tejido conectivo especializado, así como lo es el hueso, el cartílago y el tejido adiposo, pues también la sangre es un tejido conectivo especializado. Dentro de la sangre, ahora sí, vamos a tener que está constituido por diferentes cosas. Primero que nada es plasma y elementos formes. Donde dice células debería de decir elementos formes, pero ahorita les explicaré por qué. Dentro del plasma tenemos que estar integrado por agua y otras cosas que ahorita más adelantito les voy a decir. Posteriormente tenemos, como les menciono, los elementos formes, que básicamente son tres: eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Los leucocitos a su vez se van a subdividir en dos, granulocitos y granulocitos, pero también lo veremos más a detalle en las siguientes diapositivas. Esto solo es a manera de ejemplo y para recordarles que es un tejido conectivo especializado. Bueno, ahora sí tenemos lo que viene siendo el plasma. Dentro del plasma, pues primeramente, ¿qué es? El plasma es el fluido extracelular de la sangre. Es una solución acuosa coloidal de composición compleja, donde se encuentran en suspensión los elementos formes de la sangre. Comprende aproximadamente el 55% del volumen total de la sangre y es de color amarillo claro con un pH ligeramente alcalino, 7.3 a 7.4, como lo vimos, igual que la sangre. Está constituido en un 90% por agua y el 10% son sólidos. ¿Pero qué componentes tiene? Bueno, pues primordialmente lo vamos a dividir en dos, en sustancias inorgánicas y en sustancias orgánicas. Dentro de las sustancias inorgánicas tenemos, como les mencionaba, la más importante es el agua, que es un 90%. Después tenemos sales minerales y electrolitos, como es el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, el bicarbonato, entre otros.
Estos iones son importantes en la regulación de la función celular y por lo tanto van a participar en el mantenimiento de la homeostasis, como seguramente ya lo han visto en sus clases de bioquímica. Después tenemos lo que son las sustancias orgánicas. ¿Y qué tenemos dentro de las sustancias orgánicas? Bueno, pues principalmente tenemos 3 proteínas. La albúmina, la cual es la proteína plasmática más abundante, y la función es mantener la presión osmótica del plasma y participar en el transporte de sustancias de poco o no solubles en agua, como son ácidos grasos, medicamentos, entre otros. Después tenemos también dentro de las proteínas plasmáticas las globulinas, que pueden estar unidas a carbohidratos formando glucoproteínas. Por ejemplo, la protrombina. Si están unidas a lípidos, forman lipoproteínas. Pueden ser también los factores del complemento y las gamma globulinas que conocemos nosotros en la sangre, que son las inmunoglobulinas. Y también los factores de la coagulación son tipos de globulinas, pero esto lo van a ver en clases más adelante, más a detalle. Ahorita solo se los menciono. Y por último, el fibrinógeno. Después, dentro de las proteínas no plasmáticas, tenemos lo que son enzimas, hormonas y anticuerpos, recordando que en el hígado se sintetizan todas las proteínas plasmáticas, excepto las inmunoglobulinas, debido a que estas son producto de síntesis de las células plasmáticas. Las glándulas endocrinas pues van a secretar sus hormonas hacia la sangre. Después tenemos lo que son las sustancias nutritivas, como vitaminas, aminoácidos, glucosa, colesterol, triglicéridos, fosfolípidos, entre otros. Después tenemos los productos del metabolismo proteico, como son la urea, el ácido úrico y la creatinina. También el plasma sanguíneo contiene gases. El plasma los transporta disueltos en él, principalmente el dióxido de carbono, aunque también hay oxígeno y nitrógeno, pero van a decir, ¿por qué principalmente el dióxido de carbono? Porque el oxígeno, recordemos que está unido a la hemoglobina dentro de los eritrocitos. Entonces, por eso es principalmente disuelto en el plasma el dióxido de carbono. Después tenemos lo que son los elementos formes. Dentro de los elementos formes, como les había mencionado, son 3: eritrocitos, leucocitos y plaquetas. El primero que vamos a ver son los eritrocitos. Y bueno, ¿qué son los eritrocitos? Son también conocidos como glóbulos rojos o hematíes. Cualquiera de los 3 nombres es correcto. Son células anucleadas del tejido sanguíneo especializadas en el transporte de oxígeno, como les mencionaba. Son las más numerosas de la sangre y al microscopio se van a observar como discos bicóncavos, como se observa en la imagen, o sea, tiene como 2 cavidades que miden 7.5 micrómetros de diámetro. Cuando miden menos, se les llaman microcitos; cuando miden más, se les llaman macrocitos. Esto es únicamente respecto al tamaño de la célula. A las diferencias en el tamaño se les va a conocer de forma general como una anisocitosis. Se estima que se producen 4 millones de eritrocitos por segundo, lo que demuestra el sorprendente proceso hematopoyético que se realiza en nuestra médula ósea. Después, dentro de las características generales, tenemos que los eritrocitos, su forma, como les mencionaba, es un disco bicóncavo que hace que se produce un incremento en 20 a 30% de la superficie de intercambio. Le favorece al eritrocito esto, además de que le permite pasar entre los capilares, pero igual, eso se verá más adelante. La alteración en la forma respecto a su diámetro se llama poiquilocitosis. Como les mencionaba, tienen un tamaño de aproximadamente 7.5 micras de diámetro y, como en la imagen se observa, 2.5 micras de espesor y 0.8 micras en el centro, pero lo importante es en el diámetro, que es 7.5. Bueno, ¿y cómo se constituye un eritrocito? Pues es una unidad de membrana que contiene 50% de proteínas, 40% de lípidos y 10% de carbohidratos. Dentro de los carbohidratos están las glucoproteínas, que tienen una estrecha relación con el citoesqueleto y es la base para la clasificación de los grupos sanguíneos debido a estos azúcares que contienen su membrana, que lo van a ver en la clase de grupo sanguíneo, y glicoproteínas. Su citoesqueleto de los eritrocitos está formado por una proteína llamada espectrina, que están unidas por otras 2 proteínas, actina y anquirina. Cualquier alteración en estos componentes del citoesqueleto puede llevar a una alteración en la forma normal del eritrocito. Después
tenemos que dentro de su contenido hay un citoplasma, que es un estroma lipoproteico que contiene 66% de agua. La hemoglobina representa el 33% del contenido del eritrocito. Y en valores normales respecto al laboratorio está de 14 a 16 gramos por cada 100 mililitros o por cada en el adulto. También contiene algunas enzimas que es, por ejemplo, la anhidrasa carbónica, que recordemos cataliza el equilibrio de la reacción dióxido de carbono más agua formando bicarbonato y pues viceversa. La enzima metahemoglobina reductasa, que va a favorecer la conversión de metahemoglobina a hemoglobina. Y otra enzima importante es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que nos va a ayudar a la estabilización de la hemoglobina. Después tenemos otras características generales, que son sus valores normales. De forma general es aceptado que se dice que existen de 4 a 6 millones por mililitro. Respecto a hombres, se dice que lo normal es de 5 a 0.5 y de mujeres de 4 a 5 millones, igual por millones por mililitro, perdón. Después su función, tiene 3 funciones de forma general: transporte de gases, amortiguador ácido-base y un sistema de grupos sanguíneos. Después, el origen. Su origen es el tejido hematopoyético mieloide dentro de la médula ósea, pero ojo, esto es postnatal. En su siguiente clase de embriología del tejido sanguíneo van a ver dónde se empieza a producir en la vida prenatal, que es un sitio totalmente diferente. La regulación de su producción se va a basar en la oxigenación de los tejidos y esa demanda. Es decir, si el cuerpo detecta que hay unos niveles bajos de oxígeno, lo que va a hacer es intentar producir más eritrocitos. Pero, por ejemplo, nosotros que estamos a una altura media, pero puede haber quien viva al nivel del mar y vaya a una ciudad alta como es, a un país con una altitud alta como es Perú, entonces va a sensar el cuerpo que no tiene el suficiente oxígeno, aunque sí lo tenga, debido a que no está adaptado del todo. Entonces, por eso se dice que esa demanda, porque también en ese caso la médula va a detectar que tiene que producir más para compensar esa diferencia de altura. Después tenemos la vida útil del eritrocito, que es aproximadamente de 120 días. La destrucción del eritrocito es por el vaso, por un proceso que se llama hemocateresis, aunque también este proceso se ha encontrado hígado y en médula ósea, pero el lugar principal es el vaso. Después tenemos lo que son los leucocitos. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy su compañero Jonathan, de séptimo de medicina, y el día de hoy les vamos a hablar sobre las características de los leucocitos. Prácticamente vamos a abordar generalidades, vamos a ver morfología más que nada de los leucos, vamos a ver funciones específicas de los leucos y valores de cada de ellos, ¿no? Sí, está bien, la que sigue. Bueno, prácticamente la clasificación de los leucos va a constar en si tienen o no tienen presencia de gránulos a nivel de su citoplasma, las células. En este caso, es lo que va a permitir que se lleve a cabo la formación de dos grandes familias de células. Entre ellos, como podemos ver en el esquema de la derecha, encontramos en la parte inferior a los granulocitos y a los agranulocitos. Como lo mencioné, esto es debido a la presencia de gránulos en el citoplasma. Se lleva a cabo la formación de la familia de granulocitos, conformada prácticamente por 3 principales células. En este caso estamos hablando de neutrófilo, los eosinófilos y los basófilos. Por otro lado, en el caso de los agranulocitos, que son aquellos que carecen de gránulos, pero estamos hablando de gránulos prominentes, no es del todo que estén ausentes. Están entre ellos el linfocito y el monocito. Yo les voy a abarcar prácticamente toda la familia de los granulocitos y únicamente los monocitos en el apartado de los agranulocitos. La siguiente está bien. Perfecto, bueno, los primeros de todos, ¿no? Los neutrófilos. Muchos de ustedes ya deben de conocer algunas de las células, algunos no sé, apenas van por conocerlas en histología. Los neutrófilos, muchas de las bibliografías también los van a mencionar como leucocitos polimorfonucleares, o incluso en algunos doctores. Hay que tener en cuenta que estas son las células más abundantes de todos los leucocitos que se encuentran en circulación.
no hay célula más abundante que ellos. Esto siempre hay que tenerlo consciente porque más adelante en clases van a identificar que determinado incremento de células nos están indicando cierto tipo de patologías. Las características principalmente, hablando de tamaño de la célula y forma del núcleo, el neutrófilo suele medir entre 2 y 15 micras. Esto es muy vago, la verdad. Entonces, respecto a la bibliografía que se utilizó, es esta es la medida que se utiliza. Pueden encontrar incluso otras que les hablan de que va desde 9 a 12 micras, pero en este caso pues nos basamos y diríamos que son de 12 a 15 micras. El núcleo es prácticamente un núcleo multilobulado. Suele presentar de 2 a 5 lóbulos y presenta un citoplasma finamente granulado. Es por eso que pertenece a la familia de los granulocitos. Entrando en los tipos de gránulos, que es una de las características más importantes de los neutrófilos, bueno, y de cada una de las células, ya que de aquí es donde provienen las funciones que van a desencadenar a nivel del organismo. Encontramos tres principales tipos de gránulos, entre ellos están los gránulos azurófilos, o también conocidos como gránulos primarios, posteriormente los gránulos específicos y gránulos, o también conocidos, como gránulos secundarios, y finalmente los gránulos terciarios. Bueno, en el caso de los gránulos azurófilos, son los que se presentan en mayor tamaño, tienen morfológicamente un tamaño más grande que en relación a los secundarios, sin embargo son menos abundantes que los secundarios. Estos contienen en sí a la mieloperoxidasa. Por otro lado, los gránulos específicos o gránulos secundarios son más abundantes en cantidad, pero son menores en tamaño. De hecho, es una de las ventajas que le permite superar a los azurófilos. Dentro de del contenido de estos gránulos están principalmente enzimas, como puede ser la gelatinasas, fosfolipasas, incluso la colagenasa de tipo 4, y también activadores de complemento. Bueno, aquellos que ya cursaron por inmunología saben de lo que estoy hablando. El complemento, los que no se preocupen, más adelante lo van a ver. Prácticamente el complemento es una cascada de proteínas que al final de cuentas su objetivo es ayudarnos a defendernos en procesos infecciosos. Ya en la clase de inmuno lo van a ver con la doctora Eva. Y por otro lado, los péptidos antimicrobianos, en el cual resaltan más las lisocimas y las lactoferrinas, que es una de las principales también que les proporcionan la función a los neutrófilos. Finalmente, los gránulos terciarios, que son de los poco menos presentes, contienen tanto fosfatasas y metaloproteinasas. Estas últimas son las que más destacan a nivel de estos gránulos, ya que, por ejemplo, contienen todavía colagenasas y gelatinasas, que son las que le van a facilitar la migración a nivel de cualquier tejido conectivo. Y pues bueno, todos los gránulos, como les mencionaba, son los que van a determinar varias de sus funciones, dentro de ellas destacando principalmente la fagocitosis. O sea, neutrófilos son una de las células que se conoce por ser fagocito por excelencia. También se ve implicado a nivel del proceso inflamatorio y que lleva a cabo la producción o liberación de trampas extracelulares, o conocidas como NETs, que no es más que trampas extracelulares de neutrófilos. El porcentaje, bueno, esto es muy importante, conocer los valores de referencia celulares, debido a lo que les comentaba, siempre conocer los límites de referencia nos van a indicar ciertas patologías. El neutrófilo, como les comentaba, es el más abundante, presentándose de cerca de un 40, 50 hasta un 70%, siendo la más abundante a nivel circulante. La que sigue, por favor, Leo. Por otro lado, la segunda célula sería los eosinófilos. Esta, bueno, el tamaño oscila de 10 a 12 micras, se dice que prácticamente no hay mucha diferencia en cuanto al tamaño con el neutrófilo. Y una de las características principalmente de aquí es que ya presentan un núcleo bilobulado. A diferencia del neutrófilo que les comentaba, llegan a tener más de 2 a 3 lóbulos, llegan hasta 5.
Los tipos de gránulos que van a presentar estas células, ya aquí ya desaparecieron los gránulos terciarios, ya únicamente permanecen lo que son gránulos azurófilos o gránulos primarios, y además los gránulos específicos o gránulos secundarios. Dentro de los gránulos azurófilos se contienen hidrolasas ácidas lisosómicas, que son las que le van a ayudar a degradar ciertas sustancias en específico. Y por otro lado, los gránulos específicos son los que componen al cuerpo cristaloide. En esta parte quiero hacer énfasis debido a que el cuerpo cristaloide es el que le proporciona la mayor de las funciones al eosinófilo como tal. En el cuerpo cristaloide es el que contiene diversas sustancias que le van a permitir llevar a cabo la destrucción de los parásitos y de los complejos antígeno-anticuerpo que se forman en diversos procesos de infección. El cuerpo cristaloide posee 4 principales proteínas. Dentro de ellas está la MVP, o también, bueno, los que ya la conocen, de la proteína básica mayor, que ya es la que le brinda principalmente la característica acidofílica a los gránulos. Por otro lado, también está lo que es la proteína catiónica del eosinófilo, la peroxidasa también del eosinófilo y la neurotoxina derivada del eosinófilo. Estas 4 principales proteínas son las que, entre ellas, lo que es la proteína de la membrana, la proteína básica mayor, la proteína catiónica eosinofílica y la peroxidasa eosinofílica, son las que van a ejercer el efecto citotóxico sobre todos aquellos agentes externos, hablando específicamente de protozoarios y de los elementos y parásitos. Ellos son los que van a llevar a cabo la destrucción de todos estos patógenos. Por otro lado, lo que es la neurotoxina derivada del eosinófilo son las que causan la disfunción del sistema nervioso de todos estos organismos parasitarios que se presentan a nivel del organismo. Entonces, como pueden notar, los gránulos son los principales encargados de brindarle la función al eosinófilo dentro de ellas. Mencionando también, es uno de los fagocitos más presentes a nivel celular, pero su principal función destaca en llevar a cabo la destrucción de parásitos helmintos, que, como ya les comenté, son 3 principales proteínas las que participan en ese: proteína básica mayor, peroxidasa del eosinófilo y la proteína catiónica del eosinófilo. Además, los eosinófilos llevan también a cabo la formación de trampas extracelulares, estas conocidas como ETS, simplemente por el hecho de ser trampas extracelulares del eosinófilo. El porcentaje dentro de estas es prácticamente del 0 al 8%, otras varían, mencionan que van del 0 al 5%, pero pues es irrelevante, ¿no? O sea, con que consideremos del 0 al 8% es rango normal. Igual la que sigue, por favor. Por último, dentro de los granulocitos están los basófilos. Esta es la célula más escasa que hay, la que, bueno, menos debe de haber, y ahorita vamos a ver por qué. El tamaño de la célula y la forma del núcleo. El tamaño oscila entre los 8 y las 12 micras, y su núcleo suele ser un núcleo que por lo regular tiene de 2 a 3 lóbulos. Por lo general se denominan 3 lóbulos. Los gránulos que presentan igual persisten con los gránulos azurófilos o primarios, que contienen dentro de ellos las hidrolasas ácidas lisosómicas, al igual que mencionábamos en los eosinófilos. Y en los gránulos específicos o gránulos secundarios llevan a cabo la producción tanto de heparina, histamina y el heparansulfato. En este caso, bueno, la heparina, como todos ya, o los que conocen, la heparina es un anticoagulante. Y por otro lado, los otros dos agentes, que es la histamina y el heparansulfato, pues son prácticamente agentes vasoactivos que van a ayudar en el proceso de vasodilatación de los pequeños vasos en el organismo. Esto más que nada se va a presentar a niveles de procesos alérgicos. Los basófilos son los que van a destacar en esta principal función ante cualquier mecanismo alérgico. Y es por eso lo que comento en la función, y son los que llevan a cabo, son los que llevan la liberación de sustancias farmacológicas activas relacionadas con ciertas alergias. El porcentaje, como ya comentamos, deben de ser las más escasas, por lo regular menos del 1%. Pues ya, el incremento, hablando de patologías, ahorita no vamos a entrar en patologías, ¿sale? La que sigue, por favor. Entrando ya a la familia de los
a granulocitos, pues el primero sería en este caso los monocitos. Ya ahorita vamos a hablar también de los linfos. Bueno, los monocitos son prácticamente los precursores iniciales del sistema fagocítico mononuclear. Igual les digo, son cosas que probablemente ahorita chicos de primero no entiendan, eso lo van a ver más adelante, no hay problema si no llegan a entenderlo, pero es prácticamente un sistema que vaya a llevar a cabo la destrucción de patógenos. Los monocitos en este caso se van a transformar en macrófagos una vez que lleguen a su tejido específico, y una vez ahí se van a diferenciar en células presentadoras de antígenos. Y vaya, existen diversos tipos de macrófagos dependiendo al tejido en el que lleguen a su maduración. Existen, por ejemplo, los osteoclastos, que son los macrófagos del hueso, las células de Kupffer, que son a nivel de hígado, la microglia, que son los macrófagos a nivel del sistema nervioso central, y por ejemplo también las células de Langerhans, que estamos hablando ya del sistema inmunitario. Las células espumosas, estas son células que se ven implicadas en un proceso de aterosclerosis, algo patológico, que son prácticamente macrófagos que al momento de fagocitar a las moléculas de LDL, pues ahí se presentan. Bueno, pero sin más preámbulo, siguiendo con los monocitos, son moléculas que actúan como presentadoras de antígenos a nivel del sistema inmunitario, ¿sale? Las características son moléculas que llegan, células que llegan a medir de 10 a 15 micras, ya son un poco más grandes, y tienen una característica nuclear muy propia. Ellas presentan lo que es un núcleo arriñonado, son fáciles de identificar a microscopio, y pues prácticamente, como ya les había mencionado, son granulocíticas, por lo tanto ya no estamos hablando de gránulos que contengan en el citoplasma como las anteriores. Aquí prácticamente ya presentan un citoplasma finamente granular que contiene lisosomas. Van a decir, o sea, te estás contradiciendo, ¿no?, que no tiene gránulos. Bueno, les había comentado al inicio que prácticamente no es que carezcan, sino que no tienen gránulos especializados que les brinden una función propia a la célula. Contiene también vacuolas fagocíticas y filamentos del propio citoesqueleto. La función prácticamente del monocito es llevar a cabo fagocitosis, secreción de quimiosinas y citocinas, que también se van a ver implicados en múltiples procesos inflamatorios, y lo principal también, llevar a cabo la presentación de antígenos. El porcentaje en este caso, estamos hablando de que oscilan entre el 1 y el 6%. ¿Y por qué les hablo de porcentajes? Porque ustedes el día de mañana, a nivel de estudio, bueno, de los laboratorios, ustedes les van a reportar, no sé, porcentaje de leucos, porcentaje y número de leucos. Entonces es importante diferenciar tanto en número como en porcentaje de células. La que sigue, por favor. Y como les comento, los valores normales son muy importantes porque prácticamente lo básico para nosotros es conocer primero lo normal para después interpretar lo anormal. En este caso estamos hablando de que yo ya les mencioné ciertos porcentajes. Bueno, vas a decir, no me funciona mucho, ya verán que sí. En este caso, bueno, hay cifras normales que ante una biometría hemática que les van a reportar en un laboratorio, van a venir también en ciertos números, así como están listados en este caso. Y se habla que a nivel general los leucocitos deben de tener un valor normal entre los 4.500 y los 11.000. Los neutrófilos, que habíamos mencionado que son los más abundantes, entre 1.800 y 7.700. Los eosinófilos de 0 a 450. Los basófilos, que son los más escasos, de 0 a 200. Linfocitos de 1.000 a 4.800, que ahorita ya les vamos a hablar sobre ellos. Y los monocitos oscilan entre los 0 y los 800. Es muy importante, les digo, conocer estos límites, porque el día de mañana van a ser útiles. ¿Sale? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge. Soy su compañero de octavo semestre y vamos a continuar con los linfocitos. Igual si tienen alguna duda o digo un término que todavía no ven, me interrumpen. También una disculpa si me ven exaltado, acabo de llegar corriendo del laboratorio de simulación, ahorita acabo de salir. Bueno, ya continuando con el tema, los linfocitos son los granulocitos más comunes y representan aproximadamente el 20 al 30% del total de los leucocitos sanguíneos.
La mayoría de los linfocitos que se encuentran en la sangre o linfa representan células inmunocompetentes reticulantes. ¿Esto qué quiere decir? Que son células que han adquirido la capacidad de reconocer y responder a antígenos y que están en tránsito desde un tejido linfático a otro. Y bueno, los antígenos es cualquier sustancia extraña que es capaz de provocar una respuesta inmune. Así que si lo comparáramos a los linfocitos con la sociedad que tenemos actualmente, serían como los policías. Y bueno, se dividen en 3 tipos diferentes de linfocitos. Esta división nada más es funcionalmente, ya que al microscopio se van a ver exactamente igual. Los primeros son los linfocitos T, que se encargan de la inmunidad mediada por células y son de la mayor cantidad circulante que vamos a ver en sangre. Los linfocitos B, que se encargan de la producción de anticuerpos y que solo se van a activar en caso de que tengamos en caso de que entre algún antígeno, ya sea de que entre alguna bacteria, virus a nuestro cuerpo. En ese caso, pues ellos van a ser los que van a producir los anticuerpos contra ellos. Y los linfocitos NK, o por sus siglas en inglés, Natural Killer. Estos van a destruir las células infectadas con virus y también van a destruir las células tumorales. La mayoría de los linfocitos circulantes son células pequeñas. Miden aproximadamente de 8 a 10 micras con un delgado ribete de citoplasma que contiene en ocasiones unos pocos gránulos azurófilos. Los núcleos tienen un tamaño notablemente uniforme, cerca más o menos de 9 micras de diámetro. Y este tamaño es útil ya que nos puede también ayudar a calcular el tamaño del eritrocito, que normalmente ya les habían comentado que mide más o menos como 7 micras, de 7 a 8 micras. Así van a ver la mayoría de los linfocitos, y también aproximadamente un 10% de los linfocitos circulantes van a ser un poco más grandes que los normales. Estos tienen un citoplasma azul pálido más abundante que contiene gránulos azurófilos. Estos contienen algunas aglomeraciones en la periferia celular. Bueno, aquí pueden ver la imagen que está a la derecha, que la célula que está en la parte izquierda inferior corresponde a un linfocito normal que vamos a ver nosotros en sangre, que es el que tiene poco citoplasma y que el núcleo abarca casi toda la célula. Y en cambio los otros dos que ven más grandes, que están arriba a la derecha, son el 10% de los linfocitos, que son un poquito más grandes, que igual más o menos el núcleo es del mismo tamaño, pero tiene un citoplasma mucho más grande y que tienen se le notan aquí que se ven de manera más clara los gránulos azurófilos. Siguiente, por favor. Bueno, también nosotros vamos a poder ser capaces de identificar en sangre periférica linfocitos en infecciones virales. Existen 2 tipos de linfocitos, que sean los linfocitos atípicos o de TUR. Estos son inmunoblastos, o sea, se refiere a que son células precursoras de linfocitos, de los normales, que son, como quien decirlo, linfocitos jóvenes, ya que como pues el cuerpo está en una batalla contra las bacterias, contra los virus, pues requiere muchas más células a su servicio para combatirlas. Y en ese caso, en caso de que no tengamos una cantidad suficiente de linfocitos, pues se producen, el cuerpo libera a la sangre linfocitos aún en etapas de maduración, y lo van a ver en la siguiente clase más específico cómo es este proceso. Estos tienen un diámetro de 10 a 15 micras, con un núcleo redondo, a menudo con un nucleolo grande y un citoplasma abundante intensamente basófilo. Y también tenemos a los linfocitos reactivos. Estos tienen un núcleo ligeramente mayor, con más cromatina abierta y un citoplasma abundante que puede ser irregular. Bueno, aquí en la imagen pueden ver nos vamos a ir de izquierda a derecha. En la parte izquierda pues es un neutrófilo, ya se los explico mi compañero Jonathan. Después la segunda célula sería linfocito normal, que ya les expliqué en la diapositiva anterior. El tercero, el que está en medio de la imagen, es el linfocito reactivo, y el que está a la derecha, y que es el cuarto, el que está a la derecha en la parte superior, sería el linfocito atípico de TUR. Siguiente, por favor.
Y ya por último tenemos a las plaquetas. Algo importante que recalcar es que las plaquetas no son células como los elementos formes anteriores que hemos visto, sino que son fragmentos citoplasmáticos que están limitados por una membrana y no tienen núcleo, que derivan de sus precursores, que son los megacariocitos. Bueno, su morfología es que las plaquetas normales tienen de 1 a 3 micras de diámetro, su silueta es irregular y con finos gránulos rojos que pueden estar dispersos o centralizados. En un frotis normal de sangre se puede observar un número pequeño de plaquetas de hasta 5 micras de diámetro. Y la cantidad normal de plaquetas en la sangre es de 150.000 a 400.000 plaquetas por microlitro por centímetro cúbico. Bueno, aquí en la imagen pueden ver que hay dos flechas, que están las flechas un poquito más angostas, más grandes, y las flechas pequeñas. Aquí las flechas pequeñas representan a las plaquetas en su tamaño normal. Si pueden ver, están muy pequeñas a comparación de un eritrocito. En cambio, ya las plaquetas que ya nos indican que están más crecidas, que tienen un diámetro mayor, miden casi un poquito más que la mitad que un eritrocito. Son las flechas más negras, que están un poquito más grandes. Siguiente, por favor. Y ya sería todo. Ahí están de donde sacamos la información. No sé si tengan alguna duda. Eso fue todo de nuestra parte. Como vieron, fue una presentación breve. Es un tema pues relativamente sencillo. Nada más es la composición del tejido sanguíneo. Si tienen alguna duda, pregunta, algún comentario sobre lo que sea, pues estamos a su disposición para escucharlo, si la quieren hacer ahorita o si no la quieren hacer por privado, como ustedes gusten.